Vamos a presenciar la defensa del proyecto final titulado Propuesta de tratamiento de efluentes de la elaboración de cerveza artesanal, cuya autora es Milena Mikkelsen Jensen, quien va a obtener el título de ingeniera civil. Tutora de este trabajo es la ingeniera Claudia Dietrich y cotutora la ingeniera Cristina Raimundini. Van a ser jurados de esta defensa la ingeniera Claudia Dietrich, la ingeniera Alejandra Bornetti y la ingeniera Valeria Tridone. Mi trabajo final de carrera se titula Propuesta para el tratamiento de efluentes provenientes de la elaboración de cerveza artesanal. Para introducirnos un poco en tema, el origen de la cerveza data de más de 7.000 años. Pero los primeros pasos de esta bebida en formato artesanal en la Argentina se dieron en 1984 cuando se fundó el Bolsón, que fue el primer emprendimiento microcervecero del país. Años más tarde se inauguró en Bariloche la planta de Patagonia, convirtiéndose en la pionera en el rubro. Y en 1998, en Mar del Plata, Antares fue la encargada de fabricar y comercializar la cerveza artesanal e instalarla a nivel nacional. En Olavarría, en los últimos años, han aparecido varios bares y cervecerías, así como también puntos de recarga donde los consumidores pueden ir a rellenar sus botellones. Entre todos ellos proveen una gran variedad de estilos de cerveza, generando una motivación en los productores locales, ya que la mayoría eran abastecidos, y algunos todavía lo están, por productores de otras ciudades. En 2017 se aprobó la ordenanza que promueve y regula la producción de cerveza artesanal en Olavarría. Pero esta no presenta ninguna reglamentación específica en relación a la deposición final de los efluentes. Entonces, si bien ni en Olavarría ni en la provincia hay reglamentación específica sobre este tema para las fábricas de cerveza, este efluente no deja de tratarse de un agua residual industrial, por lo que debe cumplir con los parámetros de descarga admisible establecidos en la resolución número 336 del año 2003 de la Administración General de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires. La gran mayoría de las actividades económicas implica y conlleva un impacto ambiental. Por eso es muy importante que el ser humano adopte actitudes responsables con el fin de evitar causar impactos negativos en el medio ambiente, considerando que estos también pueden afectar la salud de las personas y demás seres vivos. El presente trabajo aborda la problemática en torno a los efluentes generados por una fábrica de cerveza artesanal radicada en la ciudad de Olavarría, que se encuentra en un barrio residencial sin acceso a la red cloacal. El pozo absorbente en el que los efluentes, sin tratamiento previo, son depositados, se llena cada aproximadamente 2 semanas, por lo que un camión atmosférico debe ir a vaciarlo. El objetivo general de este trabajo es reducir el impacto ambiental negativo causado por dicha fábrica de cerveza, garantizando que la calidad de los efluentes vertidos cumpla con lo establecido en la resolución número 336 del año 2003. Y como objetivos específicos se propusieron establecer un proceso factible técnica y económicamente para la depuración del efluente, definir las instalaciones necesarias para llevar a cabo el proceso y diseñar las partes componentes de dicho proceso. Para comprender un poco cómo se generan los efluentes y su composición, primero voy a explicar el proceso de elaboración de la cerveza. Los ingredientes principales son el agua, la malta de cebada, el lúpulo y la levadura. El agua generalmente se acondiciona según los requerimientos de cada fábrica. La cebada se germina en condiciones controladas de humedad y temperatura y después se seca para obtener así la malta. En cuanto al lúpulo, según el tipo que se utilice, le da distintos sabores y aspectos a la cerveza. Y por último, las levaduras son las encargadas de convertir los azúcares presentes en la cebada en etanol y dióxido de carbono, que es lo que le da el gas a la cerveza. El proceso de elaboración se puede dividir en 3 etapas principales.
La primera es la elaboración del mosto, que está comprendida por toda esta primera parte, después la fermentación y maduración, y por último la filtración y el envasado. La elaboración del mosto se inicia moliendo la malta y se mezcla la harina obtenida con el agua previamente acondicionada. En el tanque de maceración, esta mezcla se calienta durante distintos tiempos y temperaturas y se obtiene así lo que se denomina mosto. Este mosto es clarificado y pasa al tanque de cocción, donde es llevado a ebullición. Durante esta etapa se agrega el lúpulo, de manera de que se liberen las sustancias que le dan el aroma y sabor característico a la cerveza, además de por sus efectos conservantes. Por último, el mosto es enfriado y es llevado a los tanques de fermentación. La fermentación es producida por las levaduras y una vez que los azúcares fueron consumidos, las levaduras sedimentan y son retiradas por el fondo del tanque, que generalmente son cónicos. Después pasa a los tanques de maduración, donde la temperatura baja alrededor de los 0 grados centígrados, y esta etapa puede durar de 3 a 20 días dependiendo del tipo de cerveza que se esté produciendo. Y por último se pasa a la etapa de filtración, donde se puede utilizar un filtro de tierra de diatomeas o tecnología de membranas para finalmente pasar al envasado y comercialización. En el proceso de elaboración de la cerveza se generan tanto residuos líquidos como sólidos y semisólidos. En este diagrama se pueden apreciar los distintos puntos de producción de la cerveza donde se generan estos residuos. Por ejemplo, en la clarificación del mosto se obtienen restos de cereal. De la purga de los tanques de fermentación se obtienen levaduras y de los filtros la materia orgánica y sólidos que quedan retenidos. Todos estos que nombré hasta acá comprenden los residuos sólidos y semisólidos. Con respecto a los residuos líquidos, que por ahí son los que más nos interesan en este trabajo, se tienen aquellos generados en la etapa del envasado, que son las aguas residuales del lavado de los envases, y el agua residual de la limpieza de los equipos de cocción y maceración del mosto y de los fermentadores, y también de la limpieza de los pisos de la fábrica. Estas aguas residuales cuentan con restos de mosto, levaduras y otros productos orgánicos, y también tienen detergentes y productos químicos. Se estima que para la producción de 1 litro de cerveza se generan de 3 a 10 litros de aguas residuales. El aporte de carga orgánica difiere según la fuente donde se genera. Por ejemplo, los efluentes generados de la limpieza de los tanques involucrados en la elaboración del mosto, en la fermentación y en la maduración, generan el mayor aporte de carga orgánica, mientras que los efluentes de la limpieza de los pisos y del lavado de los barriles generan un mayor aporte de volumen, pero con una carga orgánica menor. La gran cantidad de sólidos suspendidos es causada por los residuos resultantes de la maceración y cocción del mosto, y comprenden restos de cereal particulado y restos de lúpulo. El contenido de nitrógeno suele ser alto por la presencia de levaduras, y en cuanto al pH, su valor varía dependiendo de los productos de limpieza utilizados. Por otra parte, los efluentes de las cervecerías presentan una gran discontinuidad diaria, tanto en su caudal como en su composición. Y a su vez, la producción de cerveza está muy involucrada por la época, muy influenciada por la época del año, siendo mayor a finales de primavera y en verano. Y esto implica un mayor volumen de efluente a tratar en esta época. Con respecto a la situación actual de la fábrica analizada, se generan entre 5.000 y 6.000 litros de aguas residuales por semana. Este efluente líquido no recibe tratamiento alguno. Las levaduras purgadas de los tanques de fermentación son vendidas como insumo para alimentación animal, dado su alto poder proteico y vitamínico. Y con respecto a los otros efluentes, tanto los generados en el lavado de equipos de maceración
y de cocción del mosto, de fermentadores y del filtro de tierra de diatomeas, como los efluentes generados en la limpieza de pisos y lavado de barriles, son recolectados mediante una canaleta en el piso de la fábrica y conducidos a un pozo absorbente, pasando solo por una cámara de inspección. La cerveza de descarte, que es aquella derramada durante el envasado, la rechazada internamente por políticas de calidad y la devuelta del mercado por mal estado o fecha próxima al vencimiento, tiene el mismo destino. Un pozo absorbente es una excavación en el terreno con paredes cubiertas perforadas que le dan cierta permeabilidad. Entonces, el líquido residual con los sólidos contenidos en él se infiltra en el terreno y los microorganismos allí presentes llevan a cabo la degradación. Dadas las características de este efluente, las paredes del pozo se han impermeabilizado, por lo cual está funcionando simplemente como un reservorio que, como dije, se llena cada aproximadamente 2 semanas. Por lo tanto, se determina que es necesario realizar el tratamiento del efluente antes de su disposición final. La normativa vigente en la provincia de Buenos Aires en relación a la descarga de efluentes es la siguiente. La Ley Provincial número 5965, titulada Ley de Protección a las Fuentes de Provisión y a los cursos y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera, que prohíbe la descarga de todo efluente a cualquier tipo de cuerpo receptor de agua sin tratamiento previo. El decreto número 3970 del año 90, que reglamenta esta ley que mencioné recién, y además prohíbe la descarga de todo efluente que se evacúe mediante camiones atmosféricos sin el tratamiento previo que lo adecue a las condiciones mínimas que fija esta misma reglamentación. Y por último, la resolución número 336, que es la que ya mencioné un par de veces, y establece los parámetros de descarga admisibles del efluente según el modo de descarga. Los sistemas de tratamiento para depurar aguas residuales se seleccionan y diseñan teniendo en cuenta las características de dicha agua residual y la calidad que debe alcanzar para su descarga con el fin de cumplir con la normativa vigente. Según los antecedentes encontrados sobre el tema, el tratamiento de efluentes que predomina en la industria cervecera es el tratamiento biológico, aplicando primero un proceso anaeróbico seguido de uno aeróbico. Los objetivos del tratamiento biológico son la coagulación y eliminación de los sólidos coloidales no sedimentables y la estabilización de la materia orgánica, que se consigue gracias a la acción de una variedad de microorganismos, principalmente bacterias. De esta forma, la materia orgánica disuelta se transforma en compuestos fácilmente separables como biogás y biomasa. Los procesos biológicos se pueden dividir en aeróbicos, que son aquellos que se dan en presencia de oxígeno, y anaeróbicos, que se dan en ausencia de oxígeno. A su vez, por la forma de aglomeración de los microorganismos, se pueden clasificar en sistemas de cultivo en suspensión y sistemas de cultivo fijo. En un tratamiento biológico de cultivo en suspensión, la biomasa se encuentra suspendida en el agua residual o sustrato, y los microorganismos se adhieren unos a otros formando flóculos que se mantienen suspendidos gracias a las condiciones hidráulicas. Por el contrario, en el cultivo fijo, la biomasa se encuentra adherida a la superficie inerte de lo que sería el medio soporte, formando una biopelícula. Aunque un proceso anaeróbico es un proceso natural, en los últimos años se ha convertido en una tecnología competitiva gracias a la implementación de los reactores de alta tasa, que al contar con mecanismos de retención de la biomasa, pueden operar con bajos tiempos de retención hidráulica y altos tiempos de retención celular. Se tienen en cuenta 3 tipos de tratamiento anaeróbico. El primero es la cámara séptica, que permite la sedimentación y también la eliminación de flotantes, actuando a su vez como un reactor anaeróbico sin mezclado ni calentamiento. Por lo general se usa para aguas residuales domésticas.
y presenta una eficiencia en la remoción de la demanda bioquímica de oxígeno del 50% y de la demanda química de oxígeno del 45%. El filtro anaeróbico con material soporte es una columna rellena de material inerte que conforma el medio filtrante. El efluente ingresa por la parte inferior y fluye en sentido ascendente. A medida que atraviesa el filtro, las partículas quedan retenidas y la materia orgánica es degradada por la biopelícula que se forma en la superficie del filtro. Y finalmente, el efluente es recolectado por la parte superior. Presenta una eficiencia en la remoción de DQO de entre el 75 y el 85%. Y el tercero es el reactor anaeróbico de manto de lodo y flujo ascendente, también llamado reactor UASB por sus siglas en inglés. Este no cuenta con material soporte, sino que la inmovilización de los microorganismos ocurre por autoadensamiento. Y presenta tres zonas bien definidas. La primera es la zona del manto de lodos, donde se concentran los microorganismos que van a degradar la materia orgánica, y los flóculos, por su peso, resisten ser arrastrados por el flujo ascendente. Después está la zona donde se encuentran dispersos los microorganismos y la zona donde se separan las fases gas, líquido y sólido. En este caso también el efluente ingresa por la parte inferior y fluye en sentido ascendente atravesando el manto de lodos. Los gases producidos provocan la circulación interna y favorecen la formación y el mantenimiento de los gránulos. El gas libre y las partículas con gas adherido ascienden por el reactor, y cuando estas últimas entran en contacto con los deflectores, el gas adherido se libera, que junto con el gas libre es recolectado por la campana superior, mientras que las partículas desgasificadas caen hasta la superficie del manto de lodos. El efluente que pasa por la abertura entre las paredes del reactor y la campana ingresan a una zona de sedimentación donde se eliminan los sólidos residuales. Los sólidos sedimentan y se deslizan por la pared de la campana, ingresando nuevamente en la zona de digestión. Este también presenta una eficiencia en la remoción de DQO de entre el 75 y el 85%. Como tratamiento aeróbico se considera la utilización de un reactor de barros activados. El agua residual ingresa al reactor, donde se mantiene un cultivo bacteriano aerobio en suspensión. El ambiente aerobio se consigue gracias al uso de mezcladores mecánicos o de difusores. Al cabo de un determinado periodo de tiempo, el efluente pasa a un tanque de sedimentación. Parte de los lodos sedimentados se recirculan hacia la cámara de aireación para mantener en ella una relación alimento-microorganismo deseada, y la otra parte se purga del sistema. Con el objetivo de que estos barros purgados salgan ya estabilizados, se adopta un reactor de barros activados de aireación prolongada. Y este tiene una eficiencia de la remoción de DBO de entre el 75 y el 95%. Y con la idea de diseñar un reactor de barros activados compacto, se hace la cámara de aireación confinada al sedimentador, lográndose la aireación y la sedimentación en una misma estructura. Con esto se obtienen menores tamaños de cámara y a su vez se evita la utilización de una bomba, ya que la recirculación de lodos ocurre por gravedad. Para llevar a cabo el diseño del tratamiento es muy importante realizar la caracterización del efluente, ya que los procesos a emplear y su dimensionamiento dependen de los valores obtenidos en el mismo. Teniendo en cuenta el volumen de cerveza producida en la actualidad y la correspondiente generación de efluentes, se obtiene que por 1 litro de cerveza producida se generan 4 litros de aguas residuales. Para el 2022 se prevé que la producción aumente a 20.000 litros por mes. Este además es el límite que tiene la fábrica en el lugar actual de emplazamiento.
Teniendo en cuenta que esta relación entre efluente generado y cerveza producida se respeta, el caudal de efluente generado va a ser de 4.000 litros por día, y este va a ser mi caudal de diseño. Los otros parámetros de diseño importantes son la demanda bioquímica de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar la materia orgánica, y la demanda química de oxígeno. Como se puede ver en la tabla, los valores de estos superan ampliamente al máximo admisible establecido en la resolución número 336. Teniendo en cuenta los antecedentes registrados en el tratamiento de efluentes de la industria cervecera, se opta por realizar un pretratamiento antes del tratamiento biológico. Este está compuesto por varias etapas que más adelante voy a explicar. De los procesos anaeróbicos anteriormente descritos, se analiza la posibilidad de utilizar una cámara séptica. Y si no se obtienen los resultados requeridos, se va a descartar esta opción y se va a utilizar un reactor anaeróbico de alta tasa, como lo son el reactor UASB y el filtro anaeróbico con material soporte. Como se puede ver en la tabla, la concentración de DQO en el efluente a tratar, que es de 9.053 miligramos por litro, se encuentra dentro del rango en el que trabaja el reactor UASB. Además, cabe destacar que para la misma eficiencia en la eliminación de DQO, el UASB necesita menores tiempos de retención hidráulica y permite una mayor carga orgánica dentro del reactor. Como tratamiento aeróbico, como ya se dijo, se va a utilizar el reactor de barros activados de aireación extendida. En esta imagen se presenta un diagrama tentativo del proyecto. El pretratamiento viene representado por la primera parte, que está comprendido por una cámara de bombeo, un tamiz, una cámara ecualizadora y la corrección de pH. Después el efluente pasa a un reactor anaeróbico, a un reactor aeróbico y finalmente a una cámara de aforo y toma de muestras antes de su disposición final. El pretratamiento tiene como objetivo acondicionar el efluente para garantizar el rendimiento óptimo del tratamiento biológico. El líquido residual proveniente de la fábrica es recolectado en una cámara y mediante una bomba se eleva a la altura del líquido. Teniendo en cuenta el caudal del efluente a tratar, las dimensiones de cámara obtenidas son de una sección de 40 por 40 y 1 metro de profundidad. El tamiz es empleado para eliminar los sólidos suspendidos más gruesos. Se adopta un tamiz estático tipo tobogán autolimpiante que consiste en una malla curva ranurada con barras de perfiles trapezoidales. Posee una curvatura tal que permite que el líquido pase por las aberturas, mientras que los óleos se deslizan por la superficie y son descargados en la parte inferior. La cámara ecualizadora tiene como función amortiguar las variaciones de caudal que ingresan al sistema y homogeneizar las calidades de los efluentes. Realizando la curva del volumen del efluente acumulado a lo largo del día, se obtiene un volumen necesario de 1 metro cúbico. Y en cuanto a la corrección de pH, dependiendo de los productos de limpieza utilizados, se tiene que corregir de manera que su valor quede entre 6 y 8. Los objetivos de aplicar primero un tratamiento anaeróbico son no sobrecargar al sistema aeróbico y reducir los fenómenos de bulking, que es el abultamiento del lodo. Cuando se analiza el empleo de la cámara séptica, se obtiene una eficiencia de remoción del orden del 5%, lo cual es casi insignificante y por eso se descarta la utilización de este tratamiento. Entonces, en el diagrama, ya ahora en el lugar donde está el reactor anaeróbico, ya se adopta el reactor UASB. Para el diseño del reactor UASB se utiliza el criterio de carga orgánica volumétrica. Se adopta un valor de carga orgánica volumétrica dentro del rango esperado y teniendo en cuenta también el caudal del efluente a tratar y su concentración de DQO, se obtiene un volumen de 3 metros cúbicos. El parámetro
que limita la altura del reactor es la velocidad de flujo ascendente necesaria para mantener el lodo en suspensión. Se obtiene entonces una altura de 4,55 metros y un diámetro de 0,92. En cuanto al diseño del separador gas sólido-líquido, se recomienda un ángulo de inclinación de 60 grados y se obtiene entonces un diámetro de campana de 0,78 metros y una altura de 0,68. Considerando que la campana debe generar un volumen de sedimentación del orden del 20% del volumen total del reactor, la campana se coloca a 1,10 m de profundidad. En cuanto al diseño de los deflectores, se debe tener en cuenta el traslape necesario entre estos y la campana, y se obtiene entonces un ancho de 17,5 centímetros y una longitud de 35 centímetros. En cuanto a los sistemas de alimentación y recolección del efluente, se diseñan con el objetivo de ingresar y recolectar el efluente de manera uniforme. Y también se diseñan los sistemas de muestreo y remoción de lodos. La eficiencia de remoción de DQO en este caso se puede calcular en función del tiempo de retención hidráulica y se obtiene una eficiencia del 83%. Entonces, la concentración de DQO al final de este tratamiento es de 1.555 miligramos por litro, que como se puede ver aún supera al límite establecido por la normativa. También se consideró la reutilización del biogás producido, pero como es un volumen pequeño, se descarta. Entonces se utiliza una antorcha especial para quemar de forma segura y controlada este gas. En cuanto al reactor de barros activados, su volumen se calcula en función de la remoción de DBO deseada. Se adapta entonces una eficiencia del 90%. Y siendo la concentración de DBO al ingreso de este tratamiento de 591 miligramos por litro, se obtiene un DBO a la salida de 59,1. Teniendo en cuenta también la edad de lodos y entre otros muchos parámetros, se obtiene un volumen de cámara de aireación de 6 metros cúbicos. Para diseñar el sistema de aireación, se calcula la potencia requerida en función de la demanda diaria de oxígeno del efluente y la capacidad de transferencia de oxígeno de los aireadores. Adoptando aireadores superficiales de alta velocidad, se llega a que se necesitan 2 de 0,45 HP cada uno. Y para diseñar el sedimentador, que como ya se dijo, va confinado a la cámara de aireación, se tiene en cuenta la velocidad de sedimentación de los sólidos orgánicos coloidales. Si se quiere respetar el ancho de la cámara de aireación, lo que pasa es que se obtiene una longitud muy pequeña y la sedimentación no ocurriría de forma efectiva. Siempre se quiere respetar que la longitud de la cámara sea del doble del ancho. Entonces, respetando esta relación, lo que se logra es un estrechamiento en la cámara. Tanto los barros purgados del reactor UASB como del reactor de barros activados salen ya estabilizados. Entonces pueden ser drenados y contenidos para su deshidratación sin ningún problema. Se decide instalar unas bolsas del sistema Geotube que se cuelgan verticalmente y son de bajo costo y reutilizables. Los sólidos deshidratados serán dispuestos como residuos sólidos urbanos. El decreto número 3970 establece que se debe colocar una cámara de inspección final para la toma de muestras y que también debe contar con un dispositivo de aforo. El vertedero es ampliamente utilizado en la medición de desagües industriales por su simplicidad y economía de construcción. Uno de forma triangular presenta mayor sensibilidad en la medición de los caudales, por lo que es mejor para cuando los caudales son pequeños. A su vez, las muestras deben tomarse en un lugar donde se produzca turbulencia para que así las muestras sean homogéneas. Entonces, estas se
serán llevadas a cabo aguas abajo del vertedero. Y al finalizar el tratamiento, la concentración de DBO obtenida es de 59,1 miligramos por litro, menor que 200, que es lo que establece la normativa, y la de QO es de 155,5 miligramos por litro, inferior a 500. Por lo tanto, el efluente tratado cumple con los límites establecidos por la resolución número 336/03 para su disposición final. La disposición final será llevada a cabo en un pozo absorbente. El utilizado actualmente debe ser anulado y se tiene que construir uno nuevo. En esta imagen se muestra el esquema de la planta de tratamiento en planta y en corte. Se puede apreciar de manera clara la totalidad del mismo, identificando cada una de sus etapas. Y como para hacer un resumen de integrador del tratamiento, el efluente ingresa con esta carga medida en DBO y en DQO. Se aplica un pretratamiento comprendido por la cámara de bombeo, el tamiz estático, la cámara ecualizadora y la corrección de pH. Luego se conduce al reactor UASB, que presenta una eficiencia de remoción del 83%, siendo entonces la DBO a la salida de este tratamiento de 591 miligramos por litro y 1555 miligramos de DQO por litro. Al pasar por el reactor de barros activados, que tiene una eficiencia del 90%, las concentraciones de materia orgánica en el efluente se reducen a 59,1 miligramos de DBO por litro y 155 miligramos de DQO por litro. Y estos son los valores que se deberían tener de la toma de muestras realizada en la cámara de inspección final. Y ya para finalizar, las conclusiones a las que se llegaron con la realización de este trabajo son que por más que la fábrica sea de pequeña envergadura, el tratamiento del efluente es necesario para reducir el impacto ambiental negativo de dicha producción de cerveza artesanal. También que todas las etapas diseñadas del tratamiento son importantes, incluido el pretratamiento. La eficiencia de la remoción de DBO y DQO obtenida con la totalidad del proceso es del 98%. Y como conclusión final, se puede decir que se logra el objetivo de disminuir la carga contaminante en el efluente, cumpliendo así con los límites admisibles establecidos en la resolución número 336. Desde ya, muchas gracias por su atención.